Bienvenidos a mi cita médica. Me da mucho gusto que nos acompañen porque hoy vamos a hablar de algo que es verdaderamente preocupante y son estos retos en redes sociales que algunos incluso llegan a cobrar la vida de quien los realiza. Hoy vamos a hablar acerca de este reto de el que se duerme al último es el que gana. Y se trata de un reto con un medicamento que tiene un efecto en el sistema nervioso central, el clonazepam. Y al respecto, le doy la más cordial bienvenida al doctor Francisco Javier Mesa. Él es psiquiatra y nos va a platicar de esto. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, doctora Diana. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias a tu público. Doctor, esto es verdaderamente preocupante. Estos retos en redes sociales, ¿qué es lo que hace que los jóvenes quieran hacerlos? Y más adelante hablaremos específicamente de este reto del clonazepam. Pero, ¿qué es lo que hace a estos jóvenes querer hacerlos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, las redes sociales desde hace algunos años se han convertido en un factor muy importante sobre la autoestima de los jóvenes. Y entonces los aspectos que pueden encontrar con un me gusta o con una actividad que tengan en estas redes sociales pueden hacerlos sentir aceptados o no aceptados dentro de sus grupos sociales. A veces ya ni siquiera entran en contacto con otras personas, sino que a través de las redes viven completamente su vida. Entonces imagínate si serán difíciles o no. Claro, y además, aunado a esto, muchas veces, pues estos son muy jóvenes y todavía su corteza prefrontal no ha madurado, entonces no tienen esa capacidad de raciocinio, de darse cuenta del riesgo que están, al que están expuesdos, ¿no? Es correcto, necesitamos siempre que los jóvenes estén en compañía de algún adulto que les supervise, pues su juicio crítico, sus posibilidades para discernir qué es lo adecuado y qué es no adecuado, todavía no está bien desarrollada. En realidad, entonces tendrían que estar siempre acompañados porque ellos solitos pueden cometer graves errores. Doctor, platíquenos de este reto de clonazepam. Pues fíjate que es un reto que tiene ya un par de, quizás años. La verdad es que yo he encontrado antecedentes desde hace un par de años en donde las personas, que generalmente son jóvenes, pero también hay alguno que otro adulto que lo hace, trata de mantenerse despierto lo más posible, el más tiempo posible, el mayor tiempo posible. Y para mantenerse despierto pueden ocupar varias estrategias. Pueden, por ejemplo, hacer ejercicio durante el día o tener muchas actividades durante el día y en la noche estar esperando a ver quién se queda dormido primero. Sin embargo, el grave riesgo es cuando ocupan algún medicamento, se toman un medicamento, en este caso el clonazepam, y entonces están esperando a ver quién es el último que aguanta más con este clonazepam. Imagínate el riesgo. Ahora, ¿qué es lo que puede ocasionar este medicamento? ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, pues el clonazepam es una benzodiazepina. Es un medicamento que cuando está bien indicado suele ser utilizado para los trastornos de ansiedad, como inductor de sueño, que facilita algunos tratamientos psiquiátricos. Sin embargo, en estos casos puede generar muchas complicaciones en la salud de los adolescentes. Por ejemplo, primero es un sedante. Entonces es una situación que va a hacer que el muchacho se quede dormido, independientemente del lugar en donde esté, independientemente de las circunstancias de riesgo en las que se encuentre. Además puede tener fallas en la memoria alrededor de la toma del medicamento, es decir, antes de tomarlo y posteriormente de unas horas de haberlo tomado. Es decir, el muchacho no va a saber exactamente qué es lo que pasó después de haber tomado el medicamento. Y si esto se hace crónico, además puede tener dependencia, es decir, riesgo de hacerse adicto a un medicamento, incluso un medicamento que no necesita o que nunca había necesitado previamente por un juego. Vamos a hacer una pausa, doctor, y continuamos con este tema. Gracias por seguir con nosotros en mi cita médica. Estamos hablando de los retos que hacen los adolescentes en redes sociales y de qué manera esto puede comprometer su seguridad, su salud y en ocasiones hasta su vida. Conversamos con el doctor Francisco Javier Mesa, psiquiatra, a este respecto y estamos hablando acerca del reto del clonazepam. A ver quién se duerme al último después de tomar este sedante tan potente, esta benzodiazepina. Doctor, ¿qué es lo que puede suceder si lo empiezan a hacer de manera regular o si pues llegan a tener una sobredosis? ¿Qué puede pasar? Sí, principalmente el riesgo inicial es que un niño o un adolescente no tiene el peso corporal de un adulto y entonces al ingerir un solo comprimido puede tener una dosis mucho mayor de la esperable a un efecto, digamos, terapéutico. Entonces el niño o el adolescente puede tener una sedación mucho mayor, quedarse dormido incluso más de un día, por ejemplo, muchas horas en el día,
pero además puede poner en peligro su vida, como bien decías tú. Puede tener incluso un paro cardiorrespiratorio secundario a una dosis masiva de clonazepam, una dosis muy alta. Pensemos que solamente tomó un comprimido, pero imagínate que posiblemente los muchachos estén consumiendo más. Recordemos que es un medicamento controlado, es decir, un medicamento que se tendría que vender exclusivamente con una receta médica en todos los países en general. Entonces, pues, ¿cómo están adquiriendo este medicamento? Seguramente lo adquieren en casa o en algún lugar que lo encuentran, ¿no? Claro, o incluso pues alguna sustancia ilícita que pues puede llegar a ser incluso peor, ¿no? Es correcto. En este caso estamos hablando de este medicamento del cual conocemos pues cómo funciona, conocemos sus mecanismos de acción, sus riesgos y sus efectos adversos, pero seguramente pueden haber otras sustancias que se están utilizando. Doctor, en el caso del clonazepam, no cualquier médico puede recetar estos medicamentos, ¿es correcto? En realidad sí, pero tiene que ser un médico de preferencia que tenga un recetario foliado y ese recetario foliado tiene que estar evidentemente autorizado por las competentes autoridades en los distintos países, por ejemplo en México la COFEPRIS. Sí, y es fundamental que se presente esa receta y se quedan en la farmacia con la receta. Es correcto, la farmacia retira completamente la receta, no te puede expedir ni un otro medicamento más que lo que dice la receta. Entonces, pues en realidad tendría que ser un medicamento con mucho control y con estos controles tan estrictos que hasta en la farmacia guardan un libro muy cuidadoso de todos los detalles de a quién se lo vendieron, de dónde llegó ese medicamento, así que tienen que tener esta información. Ahora, doctor, en el caso de este medicamento, el clonazepam, y bueno, pues los jóvenes, tal vez algunos lo encontraron en su casa, ¿qué recomendaciones podría dar a los papás para que guarden los medicamentos de tal forma que los jóvenes no los tengan al alcance? Sin duda, todos los medicamentos controlados, en este caso el clonazepam, tienen que estar fuera del alcance de los niños y de los adolescentes. Tienen que estar resguardados en un cajón, de preferencia con llave, donde solamente el padre tenga acceso a ese cajón. No son medicamentos que podamos hablar de ellos de manera normal, lo pongo entre comillas, es decir, no me gustaría que normalizáramos esos medicamentos con los adolescentes diciendo, tómate uno cuando tengas alguna dificultad para dormir. Son medicamentos que tienen que ser prescritos por un especialista, por un médico en general incluso, pero cuando hay un cuadro clínico específico que lo necesita. No se toman solamente porque vas un día o dos que no hayas dormido. Cuando hay un cuadro clínico que lo amerita, se pueden utilizar. Doctor, y en el caso del cerebro aún no maduro, ¿qué es lo que puede hacer un medicamento como el clonazepam? El medicamento clonazepam en específico a un cerebro de un niño o de un adolescente puede ocasionarle daños que pueden ser irreversibles. Recordemos que los niños y los adolescentes están en procesos de migración neuronal, que su cerebro todavía se sigue desarrollando, que hay áreas de su cerebro que todavía no se han mielinizado por completo. Una de las áreas específicas del cerebro que todavía está formándose tiene que ver con la memoria. Y uno de los factores de riesgo grandes del clonazepam tiene que ver con fallas en la memoria. Entonces, sin que tengamos mucha evidencia, porque obviamente no tenemos mucha información científica de qué pasa en los niños o en los adolescentes, pues mejor evitémoslo porque sin duda es riesgoso. Claro, eso es fundamental. Y luego, pues, lo combinan con otras sustancias como, por ejemplo, el alcohol. De esto vamos a hablar regresando de una pausa. Es correcto. De la cadera. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando de los retos riesgosos en redes sociales que hacen los jóvenes y que puede comprometer su salud, su seguridad y su vida. El doctor Francisco Javier Mesa, psiquiatra, nos explica. Estamos hablando acerca del reto del clonazepam que mencionaba fuera del aire el doctor. Es un reto que empezó hace muchísimo tiempo. Platíquenos, doctor, ¿cómo empezó este reto y cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo se le han ido sumando sustancias? Sí, la historia del reto parece que comenzó solamente sin sustancias, solamente un grupo de chavos que estaban viendo quién era el último que se quedaba despierto, o sea, quién se cansaba más pronto y quién se dormía antes. Después empezaron a agregarle el consumo de alcohol y entonces entre ellos tomaban y veían quién se quedaba dormido primero, ya sabes, le hacían maldades o travesuras cuando alguien se quedaba dormido, le pintaban la cara y bueno, pues todo esto lo subían a las redes. Y de repente hace un par de meses empezó a estar adicionado de una benzodiazepina, el reto es tomarse la benzodiazepina, es decir, el clonazepam, y justamente con los efectos sedantes del medicamento, ver quién se aguanta y no se duerme. ¿Qué pasa si se combina el clonazepam con el alcohol?
Bueno, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, es decir, una sustancia que en realidad cuando la consumimos hace que nuestro sistema nervioso central baje su nivel de funcionamiento. Nos sentimos más torpes, podemos cometer errores, nos sentimos sedados incluso, podemos tener fallas en nuestro funcionamiento. Pues el clonazepam es algo muy similar, en realidad se potencia y lo que estamos haciendo es una sinergia terriblemente peligrosa para el caso de los niños y de los adolescentes que puede incluso poner en riesgo su vida. Y ahora, ¿hay algunas otras sustancias que se han asociado con el consumo de estos, específicamente el alcohol y el clonazepam, que se agreguen y que hagan que estos jóvenes pues sigan estos retos? ¿Se conoce algún otro reto parecido a estos? Hasta el momento no, pero yo creo que este espacio también tiene que servirnos para justamente mostrar estas alarmas cuando nos demos cuenta que existen estos retos, porque van a seguir pasando, es decir, como bien decíamos al principio, los jóvenes, los adolescentes todavía no tienen un juicio crítico tan bien formado como para determinar qué es correcto y qué no es correcto. Entonces hay que estarlo supervisando y si aparecen retos como este, hay que avisar, hay que tener auxilio para a estos muchachos y sobre todo soporte emocional. Como papás, ¿qué podemos hacer, doctor? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos estar vigilando al adolescente que ahora pues tiene sus redes sociales en su celular y que está todo el tiempo en el celular, todo el tiempo está en redes sociales, todo el tiempo está en su computadora, es su herramienta de trabajo, el teléfono celular también ya se ha vuelto una herramienta de trabajo? ¿De qué manera podemos controlar eso específicamente en los adolescentes? Tal cual no lo podemos controlar, es decir, no lo podemos evitar. Como bien lo dices tú, es un fenómeno que alcanza incluso magnitudes, digamos, de la vida cotidiana de las personas. Y está bien. Sin embargo, en los adolescentes, como toda conducta, siempre tiene que estar supervisada. Como toda situación, siempre tiene que estar supervisada. Es decir, los adolescentes frente a las redes sociales o frente a la vida cotidiana sin redes sociales, siempre necesitan supervisión. Y eso estamos hablando de aquí hasta los 21 años, más o menos 22 años, no creas que se acaba a los 17, 18 años. Supervisión implica estar al pendiente de lo que el adolescente hace, opinar de lo que el adolescente hace, revisar de lo que el adolescente hace. Se vale. A veces pensamos que tenemos que mantenerlos como muy adultos porque ellos ya saben lo que hacen. No, revísalo cuando sea necesario. ¿Y cómo llegar a ese justo medio de poder revisar, poder estar pendiente sin que el adolescente se sienta invadido en esa personalidad incipiente que está desarrollando y que no se sienta que lo están presionando y que lo están invadiendo? ¿Cómo podemos llegar a ese justo medio? Justamente, pues es que no es lo mismo revisar a un adolescente o supervisarlo cuando tú estás con una duda sobre una situación de riesgo, un potencial riesgo, que estarlo revisando todo el tiempo. Entonces, también los papás tienen que tener esta posibilidad de mediarse y también como de contenerse, de querer revisar al adolescente y confiar en él en algunas situaciones donde no hay ningún riesgo. Pero si hay un riesgo latente, si están observando alguna situación específica, se vale revisar. Y se vale hablar tal cual, decirle al adolescente, yo estoy observando este riesgo, estoy observando que estás teniendo estas conductas y por eso te voy a revisar. Doctor, ¿el clonazepam puede ocasionar adicción? Sí, el clonazepam, como todas las benzodiazepinas, alprazolam, lorazepam en general, son medicamentos potencialmente adictivos que generan dependencia. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con las conclusiones sobre este tema. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando de los retos de los adolescentes en redes sociales y algo que aquí en la frontera es un problema muy severo, es el tema de las adicciones con sustancias ilícitas. Pero volviendo un poquito al clonazepam, doctor Francisco Javier Mesa, explíquenos por favor este tema de la adicción. ¿Qué tanto clonazepam se necesita para que un joven se vuelva adicto? Pues yo te diría, no es un tema solo de la frontera, es un tema que nos tiene que preocupar a nuestro país completo y a los Estados Unidos y en general a todos los países. No tenemos una medida de cuánto clonazepam se necesita, pero sí tenemos una medida de que la continuidad en el uso del clonazepam es lo que favorece la dependencia. Es decir, a lo mejor una vez que tomas un medicamento no te vuelves una persona adicta a una toma de benzodiazepina, pero si estás tomándolo continuamente, empiezas a desarrollar algo que se llama tolerancia primero. Tolerancia es que las dosis que antes te funcionaban te dejan de funcionar.
y entonces empiezas a tener que aumentar las dosis. Después de la tolerancia, por ejemplo, empiezas a hacer una dependencia fisiológica. Cuando te retiran el medicamento, cuando lo dejas de tomar, empiezas a tener síntomas de abstinencia. O sea, molestias físicas, taquicardia, sudoración, falta de aire por no tener el medicamento. Y además puede haber una dependencia psicológica, es decir, la sensación o la necesidad mental, cuando menos desde la vivencia psicológica, de que necesitas el medicamento. Claro. Y entonces, ¿cómo se puede tratar esto en los jóvenes? La adicción, esta dependencia, ¿de qué manera se puede tratar? Pues fíjate que no tendría por qué suceder, porque en realidad el clonazepam es un medicamento que casi no se utiliza en los jóvenes ni en los adolescentes, se ocupa en los adultos, y en los adultos sí tenemos prescripciones muy claras de por qué utilizamos las benzodiazepinas como el clonazepam. Por ejemplo, como coadyuvante los tratamientos para los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico, para los cuadros depresivos, como inductor del sueño en casos de dificultades para dormir en cuadros psiquiátricos. En general puede ser un medicamento bastante útil, pero los niños y los adolescentes no se recomienda tanto. Entonces, no hay tantos casos de dependencia clonazepam. Lo que nos preocupa un poco con este reto es que empiecen a surgir situaciones en donde los muchachos están consumiendo relativamente seguido este medicamento. ¿En qué casos estaría indicado el clonazepam o alguna otra benzodiazepina en niños? Pues en realidad son muy pocos. En realidad se trata, por ejemplo, de niños que estén muy ansiosos, que no pueden mejorar con algunos otros medicamentos, por ejemplo, con antihistamínicos o con medicamentos betabloqueadores, o simplemente con el antidepresivo en caso de trastornos de ansiedad. En algunas situaciones, por ejemplo, los niños con trastornos del desarrollo, como los niños autistas o los adolescentes autistas, a veces necesitan un poco de una dosis de clonazepam o de alguna benzodiazepina para contener un poco sus respuestas. Sin embargo, es poco frecuente. En realidad son medicamentos que casi no se utilizan en adolescentes o niños. No tienen por qué estarlos tomando y es importante alertar a los papás sobre este riesgo, y si hay alguien que en la familia, algún adulto que está tomando clonazepam, pues que revisen si falta alguna pastilla y que vean dónde están sus hijos, qué es lo que están haciendo y el riesgo al que están expuestos, ¿no? Así como no tendrían que estar tomando alcohol, ¿no? Entonces, si en este reto incluyes alcohol y incluyes clonazepam, bueno, pues está tomando dos situaciones o dos situaciones clínicas que por ninguna razón un adolescente tendría que tomar. Entonces, ¿qué está haciendo tomando alcohol? Claro, ¿qué está haciendo tomando alcohol? Y esto es algo muy, muy común, específicamente, por ejemplo, en México, el enseñarle a tomar al adolescente. Esta es una creencia que muchos papás tienen, pero pues habría que enseñarle a tomar después de los 21 años, ¿no? Más o menos, si no es que hasta como los 25. Pero incluso también podríamos decir que es una parte de la cultura a veces sugerir que tomar clonazepam puede ser una situación bastante sencilla en donde cualquier persona puede tomarlo si no está durmiendo bien, ¿no? Es como un consejo entre las comadres, entre los amigos: tómate este medicamento para que duermas mejor. Tiene que ser una prescripción médica con una historia clínica completa, de preferencia por un especialista en psiquiatría o en salud mental. Un médico general lo puede hacer si es una historia clínica completa, pero bajo la observación médica. Si no, no estemos tomando clonazepam. Eso es fundamental. Y brevemente, doctor, pues ya que empezamos a hablar acerca del alcohol, ¿por qué es tan importante que no se consuma alcohol hasta que la corteza prefrontal maduró? En general, alcohol y cualquier otra sustancia ilícita o psicotrópico o droga o cualquier otro medicamento que esté afectando las migraciones neuronales, las podas neuronales y los cambios de mielinización, porque el cerebro del adolescente está en proceso todavía de construcción y reconstrucción. Digamos que está en proceso de formación y estaba en proceso de tener todavía partes muy importantes que no se han desarrollado completamente. Y todas estas sustancias pueden afectar de forma incluso irreversible. Sí. Pues doctor Francisco Javier Mesa, ¿algo que desee comentar para concluir? Doctora Diana, espero que no nos topemos con otros retos de este estilo pronto y que todos los papás echen mucho ojo de sus niños y adolescentes en casa. Es algo muy importante. Muchísimas gracias, el doctor Francisco Javier Mesa, psiquiatra. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todo el equipo que hace posible la realización de mi cita médica, a mis compañeros en el estudio de Televisa California y por supuesto a usted por el favor de su atención. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.